Bueno, aquí regresamos nuevamente para seguir hablando sobre los procesos de la escritura. Habíamos terminado en el otro bloque comentando de que hay tres niveles de escrituras que se encadenan y se complementan. Y en este caso vamos a decir que la escritura es el ritual por excelencia donde lo que se repite en el proceso de la escritura es el deseo de amar lo humano de mí como escritor. O sea que la posibilidad de ejercer la escritura, ¿sí?, tiene que ver con esta idea de que es un ritual por excelencia donde lo que repito en ese proceso de la escritura es el deseo de amor, ¿sí?, de poder acceder y conocer mi propia condición humana, ¿sí? Entonces, para hablar de este proceso de la escritura, voy a hablar de tres fases o estadios de la escritura que se encadenan y se complementan y que son muy importantes. Una es la escritura catártica. Se escribe en primera persona y omnipresente, ¿sí? O sea, hablo de mí, hablo de yo. Lo que relato, por lo general, es literal, y cuando hablamos de literal también podemos decir de cierto grado de ingenuidad, porque creo que lo que estoy diciendo es lo verdadero de lo que me pasó. Entonces, a mí siempre me gusta poner este ejemplo porque creo que es el ejemplo válido, digamos, para este caso, porque me tomé el trabajo de leerlo para poder comprender en su momento sus declaraciones y su situación. Es el libro que se publicó biográfico de Roberto Piazza, donde él literalmente, él relata, digamos, lo que había sido su infancia y todas las atrocidades que supuestamente le había tocado vivir con un familiar, ¿no? Y lo interesante es en esta escritura, que es autobiográfica, que se supone que, bueno, él está relatando lo que le había pasado en su infancia. Lo interesante es que hay necesidad en ese texto de ser terriblemente explícito para comentar ciertas situaciones muy desagradables por las cuales él tuvo que pasar, y hasta diría que hay momentos en que se insiste, digamos, en hacer hincapié en describir detalladamente determinadas escenas, ¿no? Que por supuesto en una primera lectura uno justamente lo que percibe es eso, ¿no? Como un describir de una imagen de algo que sucedió, pero quien lo escribe tiene la sensación y la ilusión de que al desarrollarlo de esa manera tan literalmente, cree volver a revivir de alguna manera esa situación, poner en escena esos estados emocionales en ese momento de haber vivido esa situación tan traumática. Entonces, a esta escritura catártica va a tener algo del orden de lo característico de lo vomitivo, lo expiativo, y para lavar culpas y desparramar malestares, ¿sí? O sea, lo que el individuo le sucede con su vida o lo que le ha sucedido en su infancia, en su adolescencia, en el caso de ser una persona mayor, y todo ese malestar o ese conjunto o ese paquete de malestar en la cual vive, y la escritura es un canal de expresión de todo ese malestar, ¿sí? Esto no es exclusivamente de determinadas personas, sino que nos pasa a todos cuando comenzamos a transitar por la escritura y asumir ese compromiso de querer contar y expresar y elaborar ideas y construir imágenes, o sea, escribir un poema, escribir una novela, un cuento, una prosa, un ensayo. No se puede no pasar por esta situación de poder contar en primera persona literalmente, ¿sí?, una historia. Entonces tiene esta característica, o sea, se juegan todos estos elementos a nivel
psicológico, donde, bueno, estamos haciendo, digamos, una especie de catarsis, un nivel de autosugestión, como de evocando ciertas situaciones traumáticas, conflictivas que recordamos y que también no recordamos, que muchas veces tienen que ver con cosas que no han pasado desde muy temprana edad, y sin embargo el malestar está. Entonces la escritura viene a canalizar justamente todo esto, ¿sí? Entonces es una declaración intestinal del conflicto que se padece como ser humano. El tema concreto es que no hay ser humano sin conflicto, no hay humanidad sin conflicto, no hay individuo sin conflicto y por lo tanto no hay sociedad sin conflicto. El tema es que las personas que eligen el camino de la escritura para poder expresar y materializar ese conflicto tienen que atravesar por esta situación de hacer catarsis. No se puede dejar de entrar, no se puede dejar de estar y superar este periodo de la escritura. Aunque a la neurosis le cabe como anillo al dedo, va asociada a la lectura ingenua o literal por lo general, ¿sí? O sea, cuando hago mención de la neurosis es esa capacidad mental de creer que lo que percibimos es la realidad o es lo verdadero, ¿sí? Y después podemos dar cuenta por un proceso de interpretación o de lectura interpretativa que eso que estamos viendo, que estamos escuchando o que creemos sentir en una primera instancia no es tal, ¿sí? Esto tiene que ver con la neurosis porque la neurosis lo que viene a hacer es fundamentalmente a negar cómo es la realidad humana, que tiene que ver justamente con este conflicto humano que estaba haciendo mención, de la cual todo ser humano estábamos atravesados. Porque, como hice mención en el bloque anterior, lo va a sostener Lévi-Strauss, el antropólogo, realizar ese proceso de pasaje de nuestro estado de animal biológico a sujeto social y cultural implica justamente un proceso, ¿sí?, donde inevitablemente ese proceso no es sin conflicto, ¿sí? O sea, no es que se puede pasar sanamente y decir a mí no me pasó nada en ese proceso, no, en ese proceso se generan conflictos, traumas, malestares, porque no puede ser de otra manera. Entonces, la segunda etapa, que también está muy relacionada, es la etapa de la escritura reproductiva. ¿Por qué llamo reproductiva? Porque se escribe dentro de las normas gramaticales y lingüísticas que están establecidas en la lengua que practicamos. Y esto tiene que ver justamente con la constitución del Estado. Entonces, lo que hacemos es repetir lo ideológico del Estado. Cuando hablo de Estado me estoy refiriendo a esa estructura que nos compone como individuos de una sociedad determinada, en este caso Argentina, con una manera de expresarnos verbalmente, gramaticalmente, y eso constituye una ideología, una identidad ideológica, ¿sí? O sea, no nos expresamos ni como chilenos, ni como paraguayos, ni como bolivianos, ni como norteamericanos, ni como europeos. Nos expresamos ideológicamente como argentinos y esto hace que nosotros nos distingamos del resto, por ejemplo, de Latinoamérica. Y esto significa que el individuo, el sujeto, está en comunión. Y comunión quiere decir repetir la repetición de las verdades del Estado, donde concentra el poder del conocimiento, la educación y la salud, ¿sí? Estado como sistema de valores que se impone en cada individuo al nacer, a perder su libertad de acción y quedar alienado a los engranajes burocráticos del sistema ideológico con que somos manipulados y sometidos justamente a esa ideología de la que todo el tiempo damos cuenta de él a través de los mecanismos con los cuales nos comunicamos y hablamos, ¿sí? O sea, mayormente con frases hechas.
engendrando deformaciones en el habla, ¿sí?